Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a este videoblog Hablemos de Danza. Hoy voy a tratar otro de los temas sugeridos por una de vosotras, como es el término neoclásico. Y desde aquí os invito a que veáis ese primer videoblog en el que hablábamos de la dificultad de aplicar una terminología a ciertas obras, hablando así en general, porque evidentemente, como ya se comentó en ese momento, las palabras importan a la hora de definir obras, aunque sean de danza, que se supone que es un arte no verbal. Quizás lo mejor a la hora de entender de dónde viene este término neoclásico es empezar por el principio, quién lo acuñó y quién lo utilizó, y qué coreógrafo o qué grupo de coreógrafos emplearon este término para definir sus obras. Y sin duda el padre de este término fue Sergei Lifar. Sergei Lifar escribió sobre sus obras, las describió como neoclásicas y además se adjudicó, digamos, la invención de este nuevo estilo coreográfico, basado, como él pensaba, en el uso de la sexta, la séptima posición, tanto en pies, digamos, a pie plano como en puntas, sobre todo, que liberaba, según él, el torso y permitía utilizar el torso de una manera mucho más libre, y también esos arabesques de calé fuera de eje, que van a ser características de sus obras. Vamos a ver un fragmento de quizás su obra más característica, es el final de Sweet and Blanc. Como suele ocurrir en el mundo del arte y en la vida en general, nada viene de la nada, y evidentemente la carrera de Sergei Lifar estaba enmarcada por la última etapa de los ballets rusos de Sergei Diaghilev. Y es en esta última etapa de los ballets rusos de Sergei Diaghilev que el término neoclásico empieza a hacerse notar. Sin duda, la obra que ha sido considerada por muchos historiadores como la primera obra neoclásica del ballet fue Apollon Musaget, de George Balanchine. Seguramente por el hecho de que no solamente era un retorno de la compañía al lenguaje clásico, heredado de Petipa, sino también por el tema clásico de la historia, Apolón, la educación en las artes del dios Apolo, así como la vuelta al clasicismo también del compositor Igor Stravinsky. La atribución de Apollon Musaget como la obra encargada de traer el clasicismo de vuelta al ballet, sin embargo, es errónea. Y durante muchas décadas se ha mantenido en la historiografía hasta nuestros días. Porque en realidad la encargada de traer el clasicismo de vuelta al ballet fue Bronislava Nijinská en su obra Levish, coreografiada 4 años antes de Apolo, es decir, en 1924. En realidad, George Balanchine nunca habló ni definió sus obras como neoclásicas, o al menos yo no he encontrado ninguna entrevista ni ningún escrito del coreógrafo en el que hable o diga que esta obra en concreto es neoclásica. Por extensión, en realidad fueron los intelectuales que le arroparon y que quisieron coronarlo como el heredero directo de Petipa, olvidando que había habido otros muchos coreógrafos que habían sido herederos más directos de Marius Petipa, entre ellos Mikhail Fokin o la propia Bronislava Nijinská, los que utilizaron este término, que ha sido muchas veces asociado a sus obras que siguieron, que de alguna manera es estética iniciada por Apolo y que podemos ver, por ejemplo, en Agon.
si no teníamos las cosas lo suficientemente complicadas ya con el término neoclásico, cuando vemos que es difícil incluso encuadrar un grupo, aún la producción coreográfica de un artista, bajo este término, imagínense lo que puede ocurrir cuando de repente se empieza a hablar de como ballets neoclásicos también, algunas de las obras de Ashton, también descendientes de esa idea de clasicismo de Petipa, pero que en realidad no tienen nada que ver. Y este es para mí el gran problema que presenta el uso de este término neoclásico, que si todo es neoclásico, nada lo es. Que agrupar obras y artistas que no tienen nada que ver, ni cronológicamente, ni estilísticamente, ni incluso geográficamente, no tiene ningún sentido. Y el término neoclásico ha sido empleado no solamente para hablar de las obras de Lifar con causa o Chagall, también con causa, o las obras, algunas obras de Balanchine, aunque no se pongan de acuerdo en cuáles, o incluso algunas obras de Ashton, aunque por defecto parece que entra toda la producción, sino también las obras de Macmillan, Robbins, incluso la escuela holandesa, Maurice Béjart, la escuela holandesa de Jerry Kilian y Hans van Manen. Es decir, ¿qué hacemos agrupando todas estas obras que no tienen nada que ver bajo un solo término? Yo siempre recuerdo a Geraldine Morris, mi profesora en Roehampton, y muy precisa en el uso terminológico, y muy crítica con el uso terminológico, que siempre hacía dos preguntas cuando empleabas una palabra. ¿Is it useful? ¿Is it relevant? ¿Es relevante? ¿Es útil? Si la respuesta es no, no la uses. Muchas gracias.